Así de pie, There where you stand, quiero pedirles, mis hermanos, I would like to ask you, my que brothers, abramos for us to open the Word of God la escritura en el libro de Apocalipsis, in the book of Revelations, capítulo 3, chapter 3, versículo 14 hasta el 22. verse 14 to 22. Gloria a Dios, aleluya. Glory be to God. Hallelujah. Apocalipsis 3, The book of el Revelations, versículo 14 hasta el 22. chapter 3, verse 14. Creo que lo que el Señor tiene to para 22. nosotros es algo I believe that what muy the Lord has importante. for us today is Gloria a something Jesús. very important. Glory be to Jesus. A veces hay palabras dentro de las escrituras que a veces no nos gustan, pero Sometimes son necesarias. There are Amén. words in scriptures Y that we do not like, cada but una they de ellas are tienen una razón y necessary. un motivo And por each one la of cual them están escritas. have a Amén. reason and a motive Gloria a for Jesús. why they were written. Glory be to Apocalipsis Jesus. 3:14, Revelations chapter 3, gloria a verse, Dios, hasta el 14 22. Cuando todos lo tengan, verse me confirman 22. con un amén. when all of you have it, confirm it Gloria a with Dios. amen. Dice así: The word of God says, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. to the angel of the church in Laodicea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. these are the words of the amen, El principio the de la faithful and creación true de Dios witness. dice esto: The ruler of God's creation yo says, conozco tus obras, I know your deeds, que ni eres frío ni that caliente. you are neither cold nor hot. Ojalá fueses frío o I caliente. wish you were either one or the other. Pero cuanto eres tibio, repita conmigo, pero por cuanto eres So tibio because you are lukewarm, y no frío ni caliente, neither hot nor cold, te vomitaré de mi boca. I am about to spit you out of my mouth. Porque tú dices, yo soy rico You say, I am rich, y me he enriquecido I have acquired wealth, y de ninguna cosa tengo necesidad. and do not need a thing. Y no sabes, repita conmigo, y no sabes que tú eres un desventurado, But you do not realize that you are wretched, miserable, pitiful, pobre, poor, ciego blind, y desnudo. and naked. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, I counsel you to buy from me gold y vestiduras refined in the fire, blancas so you para can vestirte, become rich, and white y que clothes to wear, no se descubra la so vergüenza you de can tu cover desnudez. your shameful nakedness. Y unge tus ojos con colirio. And Diga conmigo, slave to para put que on your veas. eyes so you can see. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Those who I love, I rebuke Sé and pues, discipline. diga conmigo, celoso. So be earnest. Sé pues So celoso be earnest y arrepiéntete. and repent. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Here I am, I stand at the door and knock. Si alguno oye mi voz If anyone hears my y abre la voice puerta, and opens the door, entraré a él I will come in y cenaré con él and eat with the person, y él conmigo. and they with me. Al que venciere, To the one who is victorious, le daré que I se will siente conmigo en mi give trono. the right to sit with me on my throne, Así como yo he vencido just as I was victorious y me he sentado con mi Padre and sat down en su with my trono. Father on his throne. El que tiene oídos, Whoever has oiga ears, let lo them que el hear Espíritu what the dice Spirit a says las to the iglesias. churches. Gloria a Dios. Glory be to God. Señor, te damos gracias, Padre eterno, Jehová Dios, Señor, por esta Lord, escritura, eternal Señor. Father, we give you thanks Padre for this eterno, scripture. reconocemos que tus palabras Eternal son vida y Father, son we verdad. recognize that your words Señor are Jesús, y life and they are pedimos, truth, Jehová Dios, Lord Señor, que Jesus. la vida de tu And we ask palabra that the life in your word esté impartiendo may vida begin to give en el life nombre de Jesús. to the others Yo in the declaro name que of los Jesus. oídos de la fe, I Señor, pray that the ears hoy, of faith Señor, tonight, se limpian, today, Señor, are y cleansed escuchan and lo que tú listen tienes para what cada you uno de have for each nosotros, and Señor every one Jesús. of us. Pedimos que tú te muevas, Señor We ask that Jesús, you may y move que tú amongst hagas, us, Señor, and that conforme you may a como do tú quieres, according Señor to Jesús. what you want to Reconocemos do. que tú eres un Dios soberano, recognize that you un are Dios a sovereign poderoso y que God, todo lo an hace. almighty God En that el does nombre de anything. Jesús, creemos In en the ti. name of Todos Jesus, decimos, we believe in you, amén. and we all say Gloria a amen. Dios. Glory be Pueden to God. tomar sus asientos, mis You may hermanos. have your seat, brothers and sisters. Hoy vamos a estar tratando el tema creyentes, pero indiferentes. Today's topic is believers, Diga conmigo, but creyentes, indifferent. pero Believers, indiferentes. but indifferent. Cuando la palabra habla When the word de esta iglesia, Talk era porque estaba ocurriendo algo en esta iglesia. about this Amén. church is because something was La happening palabra in this indiferencia church. The word tiene indifference que ver cuando una persona has to do with when a person está totalmente is totally
quitado is o no removed tiene ningún interés or does not have sobre any algo, sobre interest alguien. sobre Cuando hay above someone indiferencia, or on something hay or someone. gente When there is indifference in a person, que solamente se quedan en lo interior There are y no people- tienen nada, ningún attachment, ¿cómo se dice? Ningún lazo con las cosas que están sucediendo a su there are alrededor. people that keep themselves in the Diga inside conmigo, and they have no creyentes, connections with anyone on the outside. Pero indiferentes. Believers, but Gloria a Dios. indifferent. Glory be to God. La indiferencia es una actitud de desapego, The de indifference desasosiego, is an attitude that has to do with anti-socialism or que tiene que departing ver yourselves con insensibilidad. with not being sensible. Hay personas que estamos dentro de la iglesia There are people y that no are in the tenemos church afecto and we do not natural. have natural affection. Y la palabra, cuando hablamos de insensibilidad, la palabra condena esto. And the word condemns not being Vayamos al sensible. libro de Romanos, Let's go to the book of Romans, el capítulo 1, chapter 1. gloria a Dios, Glory be to God. y versículo 29. Verse 29. Romanos capítulo 1, versículo 29. Romans chapter 1, verse 29. Ya su nombre, In his name, gloria a Jesús. glory be to Jesus. ¿Todos lo tienen? Does everyone have it? Dice, The word of estando God says, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, being filled with all maldad, unrighteousness, sexual immorality, llenos de wickedness, envidias, covetousness, homicidios, maliciousness, full of envy, contiendas, murder, engaños strife, deceit, y malignidades, evil-mindedness. murmuradores, They are whisperers, detractores, backbiters, aborrecedores de Dios, haters of God, injuriosos, violent, soberbios, proud, altivos, boasters, inventores de males, inventors of evil, desobedientes disobedient a los padres, to parents, necios, undiscerning, desleales, untrustworthy, sin afecto natural. unloving, Necios, desleales, sin afecto natural. ¿Lo ven? unloving, unforgiving, Implacables sin misericordia, quienes habiendo unmerciful, who knowing the entendido el righteousness, juicio de Dios, the righteous que los que government, practican tales judgment of cosas God, son that those dignos de who muerte, practice such no things solo los are que deserving of las death, hacen, not only sino que también se do the complace same, con but las que la also practican. approve of those who practice Muchas them. veces estamos dentro de la iglesia Many times y we nos are in the tornamos church indiferentes. and we are indifferent. Muchas veces estamos dentro de la iglesia Many times we're inside y a the veces church nos olvidamos and sometimes we del forget servicio que debemos de tener dentro that de la iglesia. about the service that we should have in the Ahora church. bien, Now, very well, leímos el libro de Apocalipsis we read the book of y Revelation, dice el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. and the verse 14 Ahora, usted says se that the preguntará, angel writes to the church ¿qué tan Laodicea, importante acerca de esta ciudad? what is so important about El this Señor a city? nosotros nos ha llamado a ser diferentes. The Lord has called us to be different. Toca al hermano que está Tell a tu lado y the brother dile, and sister next estamos to you, llamados a ser tell them, diferentes. We have been called to No be indiferentes. different, not indifferent. Por tanto, eso significa This means que si somos diferentes that es if we porque are different, it's because caminamos como Cristo, we walk like Christ. vivimos como We Cristo, live like Christ. hablamos, pensamos We como talk Cristo and lo we hizo. think like Christ. No podemos decir We cannot say que somos discípulos de that Cristo we are y disciples que somos of de Christ Cristo and that we belong si no to nos Christ interesa, si no nos interesa if we are not el interested servicio que debemos de hacer en la iglesia. in the service that we No should podemos have decir in que the somos church. de Cristo We cannot say we are from Christ si nos despegamos if we detach de lo que está ourselves en nuestro alrededor, from que what está dentro de la iglesia. is in the church. No podemos what is decir que in our somos hijos de surroundings. Dios We cannot say si no nos we are interesa children of God if we are lo not del otro. interested in what other people Dios nos go ha through. llamado a ser Have been diferentes, called, God has called no us to be negligentes different, not en nuestro negligent servicio a Dios. in our service to Hay God. personas que lo ponen a hacer algo There are people that are told dentro to de do la things iglesia in the church. y se le dice hasta una semana, 2 semanas, They 3 tell them semanas ahead of antes. time, 2 weeks, 3 weeks beforehand. Entonces, cuando llega el día, And when the day arrives, no aparecen. they do not appear. They're not there. Diga conmigo, creyentes, Say it with me, believers, pero but indiferentes. indifferent. La palabra de Dios dice
En Primera de Corintios The word of God 2:16 in 1 Corinthians chapter dice, 2, Primera de verse 16. Corintios 2:16 dice, 1 Corinthians chapter 2, verse 16. porque ¿quién conoció la mente del Señor? For who has known the mind of the Lord, ¿Quién le instruirá? that he may instruct him? Diga conmigo, más nosotros Say with me, but we tenemos la mente de have the Cristo. mind of Christ. Nosotros como cristianos, como We have creyentes, Christians as debemos believers. andar We como should caminó walk Cristo. the way Christ walked. Debemos hacer todas las We cosas should do all things que hizo Cristo. that Jesus did. Ahora bien, Now, very well. en una ocasión, In an occasion, los discípulos vinieron a donde Jesús y le dijeron, the disciples Señor, went pero to Jesus ¿qué and hay que hacer said, para ser tus Lord, discípulos? what must we do to be your disciples? Y le dijeron, Señor, nosotros te amamos, pero estaban haciendo cosas que They eran said, contrarias Lord, we love you, but they a were lo doing que era things Cristo. that were contrary ¿Qué to sucede? what El Christ Señor is. dice, The Lord en esa then ocasión dice, says to them, si realmente quieren ser mis discípulos, if you really want to be my hagan todo disciples, lo que yo hago. do everything that I do. Si verdaderamente ustedes se consideran discípulos de If Jesucristo, you truly consider yourself a amen mis disciple mandamientos. of Jesus Christ, love my muchas commandments, veces no podemos do my commandments. caminar como Cristo. Many times we cannot walk Muchas like veces Christ. no podemos hacer las Many cosas como times Cristo we cannot do the things porque like estamos Christ despegados because we are de la detached palabra de Dios. from the word of God. La palabra del Señor es nuestra guía. The word of the Lord is our guide. En pocas palabras, In very la little palabra del words, Señor es como nuestro GPS. the word of God is like our Cuando usted GPS. no conoce un lugar, When you do not know a place, ¿qué usted hace? Usted toma What su teléfono, do? You take your cell phone. pone la dirección You put the para llegar a address aquel destino. to arrive Y at cuando, that y cuando lo destination. hace, llega a aquel And destino. when you do La that, palabra you de Dios arrive debe to de that ser en destination. nosotros The word of God should be in aquella us, guía that para guide, poder nosotros ser so iguales que Cristo. that we can ¿Cuántos be dicen just amén? like Christ. How many people Ahora say bien, amen? Very well. ¿qué era tan importante acerca de esta iglesia? What was so important about this La iglesia church? de la Odisea. The church of Laodicea. Bueno, cuando estudiamos When we a study- profundidad la historia de esta ciudad, When we study deeply the history se of this dice que esta church, ciudad fue creada it is said that como un this church frente militar was created as a en military la parte norte force del in the reino Antíoco. north part of the Se dice que government of sus Antioch. fortalezas eran They eran say bien altas, that estaban bien Its edificadas. strongholds were very high up. Its Servía walls were como very base strong. militar para cualquier ataque de las naciones que eran enemigas de ella. They served as a military base against También any se nations dice that came against them. Que de la ciudad It is also said about this city era muy rica that it was very rich en dinero. in money, en capital. finances. Se dice que They de esta say ciudad That this city, habían dos rutas there were two routes para lo que era la exportación e importación del comercio. for the exportation and the import of goods that came in and out of that city. Y una de las cosas que caracterizaba a esta ciudad era que era bueno en el ganado. And one of the Era things aventajada that made this city en different el pastoreo. was that it was well known for the De pastures. tal forma que los ganaderos in such de a aquel way tiempo that the farmers in that time, lograron hacer they were able to lanas negras produce que eran muy black costosas wool, y eran which were brillantes. very costly and very bright, shiny. Pero ¿qué sucede? But what happens? Había algo que estaba sucediendo en esta iglesia, There en esta was ciudad. something that was happening Se dice in que this la city. iglesia They say that fue this constituida church por uno de los was discípulos constituted de Pablo. by one of Paul's cuando estaba en disciples Éfeso. when he was in Ephesus. Ahora bien, el Apocalipsis en su versículo 22, el capítulo 3 del versículo 22 dice la palabra: Now when we go to the book of Revelations chapter el 3, que tiene verse oído oiga lo que el Espíritu dice a las 22, it iglesias. says, whoever has ears, let them hear what the Spirit Diciendo says en to otras the palabras, churches. In other words, ¿Habrá alguien dentro de esta iglesia there's que someone escuche? in this church that wants to listen. ¿Habrá alguien dentro de esta iglesia que Is esté dispuesto there anyone a in this escuchar church that el is mensaje de willing Dios? to hear the message from God? Ahora bien, Very well. el versículo 14 dice: escribe al ángel de la iglesia Verse 14 says, en la Odisea, to the angel of the church in He aquí Laodicea, el amén, write, these are the words of el the testigo amen, fiel y the verdadero, faithful and true witness. el principio de la The creación, ruler dice of esto. God's creation says. Ahora bien,
Cuando Very well. usted lee este pasaje, When you read this ¿a qué passage, usted cree que este libro se está refiriendo? what Cuando is this dice, book referring to when he it aquí says, el amén, these are the el words testigo of fiel the amen, y the verdadero? faithful and true witness? Simplemente, Simply, a quien se está refiriendo es What al propio Jesucristo, this book al is propio referring to Cristo. is to Jesus Cristo es himself, el Jesus Christ. amén Jesus de su is promesa. the amen Si el of Señor his te dijo promises. algo a If ti, the Lord said something to Él you, va a traer el cumplimiento He de esa will bring palabra the sobre tu fulfillment vida, of that porque word Él upon es your el life, amén because de He esa is palabra. the amen Y el of Señor, that word. el And the cumplimiento Lord, de la palabra se va a the establecer fulfillment of that en word tu vida, will be established porque upon Él your es life el amén because He is de esa the palabra. ¿Cuántos amen dicen amén? of that word? How many say amen? Dice así también, Él es el testigo fiel y verdadero. It also says that He is the O faithful sea que and Él true también en su witness. juicio, Also también in Él es His testigo judgment, He is y Él también witness. puede And He participar can also del participate cumplimiento de lo que in ya Él estableció y the dijo que iba a hacer fulfillment of contigo. what He has already established and what He Yo no said sé si He tú would estás do entendiendo lo with que el you. Señor está I'm not diciendo sure aquí. if you understand what the Lord is Hay saying gente que here. el Señor le ha dado There palabra, are people le ha that the dado Lord promesa, has given them promises pero a veces and tienen words, duda and de ella. sometimes they have doubt in those words. Y si somos creyentes de la palabra de Dios y creyentes, discípulos fieles de Él, If we are believers ¿cómo in que puede Him haber en and His nosotros duda? word, if we are His disciples, how can there be doubt in us? La palabra del Señor dice que la fe es certeza de lo que se espera. The word of God La convicción says de lo que that no the se faith ve. is the certainty of what is to come, the conviction Eso of what quiere is decir unseen. que si yo soy creyente This de means Dios, that significa if I que am yo a tengo believer fe. of God, it means I have faith. Yo no sé si tú sabías que la fe I'm not sure if you know, but the faith y la duda son iguales. and doubt Y tú dirás, are no, no the son same. iguales. And you Sí might son say, iguales. no, they're not Porque the same. trabajan Yes, con el they mismo are, poder. because they work with the same power. La fe Faith es lo opuesto a la duda. is the opposite La of duda doubt. Doubt es lo opuesto a is la fe. opposite to what Por faith tanto, is. si tú te consideras creyente Since de you Dios, consider yourself en tu vida a debe de haber believer fe. of God, Ahora there bien, should be faith in your life. si hay duda Now, if there's doubt, dentro de nosotros, in us, significa que no somos creyentes de this Dios. means that we are not believers of God. ¿De dónde viene la duda? Where does doubt come from? ¿De dónde viene? Where does it come from? De Satanás. From Satan. So, significa que This si means tenemos duda en nuestros corazones, that if- entonces somos creyentes de quién? We have doubts in our hearts. We are believers of who? La fe Faith. como cristiano. As a Nosotros Christian. en nuestra vida In our lives. debe de haber fe. In our No lives, puede haber duda. Si there el Señor te must dijo be algo faith. que Él iba a hacer, If tú the tienes Lord que said creerlo. that Porque He fue will el do Señor que te lo something, you dijo. have to No fue un believe it, hombre. because the No fue el Lord diablo said que He te lo would do dijo. it. It was not a man, Fue it was Dios not que the te dijo devil. que iba a traer It el was God cumplimiento who a su said that palabra. He will Por bring the tanto, Él es el fulfillment amén y el of His testigo word, fiel because de su He is palabra. the amen of His word and the faithful Gloria a and true Dios. witness of His word. Diga Glory conmigo, be to God. creyentes. Say with me, believers, Pero indiferentes. but indifferent. Gloria a Dios. Glory be to God. También dice la palabra de Dios que The Él word es of el God principio de la creación. Also says that He is the beginning of the creation. Él es el principio de la creación. He is the beginning La of the palabra del creation. Señor nos dice, The word of God tells us, en el principio era el verbo. in the beginning it was the word. El verbo dice era Dios. And it says the word was Y el verbo God. estaba con And Dios. the word was with Y dice la God. palabra, y el verbo And the fue word of God hecho says that the carne word was made y into habitó flesh. entre nosotros. It abided amongst Hablando us. de Jesús. And it's talking about Jesus. Él es el principio de la He is the creación. beginning of the Por Él creation. fueron creadas todas las Through cosas. Him all things were created. Todo lo que está en la tierra, lo que Everything tú that ves, is on earth, everything la you mata, see, los árboles, the trees, los mares, todo the fue seas, creado everything en was Él, dice la created palabra. In Him, the word Gloria a of God Dios. says. Glory be to God. So, todo lo que es visible, So everything todo lo que that nosotros is vemos, visible, fue creado everything we por la see voluntad was created de Cristo. by Christ's Todo está will. en el origen de Everything Cristo. is from the origin of Christ. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 1, The word of the Lord says in the book of versículos Colossians, 15 y 16. chapter 1, verse 15 to 16. Colosenses 1, The book of Colossians, Uno. chapter 1, 1, 15 y 16. verse 1, 15 and 16. Capítulo 1, Chapter 15. 1, verse 15 Amén. and 16. Amen. Dice la palabra de Dios. The word of God says, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible. He is the image of the invisible El God, primogénito de la the creación. firstborn over all El creation. primogénito de la creación. The firstborn over Dice, all creation. porque, diga,
Porque en Say Él it with- fueron creadas. For by him all things were En created. Él fueron creadas. By him all El origen things de la were existencia created. de la vida The origin está of sobre the Jesús. existence of life is Está upon sobre Christ. Dios. It is upon Está God. sobre Cristo, It is perdón. upon Christ. Las que hay en los cielos Those that are in y heaven, las que hay en la that tierra, are on earth, visibles e invisibles, visible and sean invisible, tronos, whether there are sean thrones dominios, or dominions, sean or principados, principalities, sean or potestades, powers, todo fue creado all things were created por medio de Él through y him para Él. and for him. Todo fue creado Everything was created por medio de Él y para through Él. ¿Para him qué? Para and que for him. le For demos what? gloria So en lo that que we Él, may en lo give que Él him hizo. glory in Hasta what he nosotros did. mismos fuimos creados We para darle ourselves gloria were a su created nombre. to give glory to his name. Nosotros fuimos creados para darle alabanza a We were Él. created Aún to la give naturaleza worship to him. clama Even y da nature honra a cries Dios. out and honors God. También los humanos. Also human beings. Lo que pasa es que The thing como is estamos that since we are de espalda a Dios, with our backs no nos damos turned cuenta que to nuestro God, we vocabulario do not realize that our vocabulary, están las aludaciones y las adoraciones. there are worships in our vocabulary. ¿Me explico? Do I make sense? Por ejemplo, For cuando uno example, ve un vehículo, When you see a vehicle, ¿qué es lo primero que uno dice? Por ejemplo, los amantes a los vehículos dicen, wow, those who love qué vehicles, máquina, what do they say? qué They bonito say, es. wow, what a machine. Nota, It is so beautiful. note Notice que el vocabulario que usó esa the persona fue de vocabulary adoración. that person used was Por a ejemplo, worship cuando una vocabulary. mujer For example, when ve a tal woman vez a un hombre sees a man, for example, y también ese hombre es elegante, and that es man bien is portado. handsome, ¿Qué dice la mujer? what Wow, does the woman say? Wow, ese hombre sí se ve that man bonito, looks beautiful. se ve He elegante. looks elegant. Pero nota, el vocabulario But notice its vocabulary. es un vocabulario de The adoración. vocabulary Pero is a vocabulary como no of estamos worship. But since we are not en centro con el Señor, we are not centered in the esa Lord, adoración se la lleva a otra cosa someone else que or no es something Dios. else will take that Pero worship, aún and it's nosotros not fuimos God. creados para la alabanza For de we su were also nombre. created for the worship of Nosotros His name. fuimos creados para dar honra We y were gloria created to a give Dios. honor and glory La to creación God. da Creation honra y gloria gives a glory Dios. and honor to God. La creación da Creation testimonio de gives quién es Dios. testimony of who is Cuando God. tú miras alrededor, tú When puedes you decir, look around wow, you can say, estas wow, matas, estos árboles, these trees, wow. wow. Es la gloria de Dios It's manifestada the glory aquí of en la God tierra. manifested Y hay gente here buscando, on tratando de earth. And there are buscar. people Oh looking, Señor, y es verdad trying que to tú hiciste. find, Lord, Es is verdad it que tú true? existes. Is it true that you exist? Es verdad que tú hiciste esto o lo Is it otro, true that you dudando did de la this or creación that? de They are Dios. doubting Tú no God's tienes que irte creation. tan lejos You don't para have to go reconocer too la far existencia de to Dios. recognize Solo the mira a tu existence alrededor, of God. mira a Just tu look familia, around you. mira lo Look que at te your family. rodea Look y at te vas a those dar or the cuenta things that are- lo that cercano surround que you. estás And tú you al shall Señor. see how close you Porque are su to God, gloria because His glory fue manifestada en la was creación. manifested in Todo lo que creation. vemos es la gloria de Dios. The glory of God. Aleluya. Hallelujah. Santo Jesús. Holy Jesus. Ahora bien, note algo. Notice something. El capítulo 3, el versículo 15 Chapter de 3, Apocalipsis dice, yo conozco Revelation. tus obras, verse 15 says, I know your deeds, que ni eres frío ni caliente. that you are neither cold nor hot. Ojalá fueses frío I wish you were either o one caliente, dice or the other. la parte A del versículo 15. Part A Yo of conozco verse tus 15. obras. I Ojalá know fueses your deeds, frío, that you are pero neither no eres cold frío, nor hot. But you are not pero tampoco eres cold, caliente. and you are not hot. Dios no tenía ningún problema God did not have any problem con la iglesia with the church porque era caliente o era fría. because it was hot or cold. El problema que el Señor tenía The problem that the con la Lord iglesia had with the era church was que se habían vuelto that indiferentes, they became indifferent. se habían vuelto tibios. They were lukewarm. Y hay algo And there is something que cuando, por lo menos el que es frío, at least reconoce the person cuando that is está cold frío. recognizes when he or El she caliente no, is el caliente cold. siempre está fuego, The fuego, hot fuego, person fuego. is always on fire, fire, Pero fire. por lo menos el frío But at reconoce least the cold one que necesita de knows Dios. and recognizes Reconoce that he que or she needs necesita God. They de la recognize misericordia that de they Dios, need the mercy que that comes from necesita God, ser perdonado that they por need Dios. to be forgiven by God. Pero el tibio no, But the lukewarm person, el tibio no. no, not that person. El tibio se esconde tras sus
The pecados. lukewarm person hides Y la behind mente their le sin, dice and the mind tells them, al corazón, tells the heart, tú estás bien. you are Tú no fine. necesitas ir a la You iglesia. don't need to go to church today. Ya tú fuiste ayer. You went yesterday. Diga conmigo, creyentes, Say it with me, believers, pero but indiferentes. indifferent. Los tibios The lukewarm people se esconden detrás hide behind de sus logros, their achievements, de sus metas, their goals, de aquellas cosas que han alcanzado. those things that they've reached. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. And I will ask you a question. Si de aquí a 5 años, If 5 years from now, todos, ¿verdad? Todos tenemos metas, todos tenemos. we all have Un goals, right? sueño. We all have dreams. Aquí si yo le doy el micrófono a cada uno de ustedes, If cada I uno de give ustedes me va a each decir and every one of you qué the quiere hacer de microphone, aquí a each and 5 every one años, of you de will aquí a let me 10 know años. what you want to be 5 years from now or 10 years from now. Ahora bien, Very well. esas metas y esos sueños, Those goals, those dreams. todos los tenemos y están bien. We all Dios no have tiene them, ningún and they are problema con good. eso. God does not Ahora have a bien, problem with that, but lo que Dios sí quiere de what God nosotros does want from us es que en esas is metas that in those que nosotros goals tenemos y en esos that sueños, we have, and in the midst of those logremos dreams that hacer, we have, logremos ser we may be igual que Cristo. like Christ. Que esas metas y That esos those sueños que tú goals, those tienes dreams that you no have te separen de Do Cristo. not separate you from Que esas metas y Christ. esos sueños That que tú those goals quieres and those dreams that you have no te vuelvan do not indiferentes turn you al indifferent servicio, a la obra to de the Dios. service, to the works Porque of the este era Lord. el problema que tenía this was la the iglesia de la problem Odisea. that the church Y of era que se Laodicea había vuelto had. It was that indiferente. they turned indifferent. Se había apartado de They Dios. had departed Venía a la themselves iglesia, from the Lord. They came pero to church, vivía una vida but they lived a life, doble a double life, afuera. on the outside of the church. Diga conmigo, creyentes, Say it with me, believers, pero but indiferentes. indifferent. Gloria a Dios. Glory be to God. Aún David reconocía Even David que no podía recognized escapar del escrutinio y el that they discernimiento de Dios. Could not escape the discernment of God. La palabra del Señor dice The word of God says que Dios no puede ser burlado. that God cannot be mocked. La palabra del Señor dice The que word of todo the lo Lord que el hombre says sembrare, eso that cosechará. everything that the man sows, Y that dice is la what palabra de they Dios que will no hay reap. nada oculto debajo del The word sol of God says that que no there haya is de ser nothing hidden revelado. below the ¿Por sun qué? that will not be Por la revealed. omnipresencia Why? y la Because of the omnisciencia de Dios. omnipresence of God. Nada se le escapa al Señor. Nothing escapes La the Lord. naturaleza del Señor God's nature, the Lord's nature, es de sabiduría. is wisdom. Su naturaleza real está basada en la sabiduría, Real nature en el is conocimiento, based on wisdom en la and knowledge, in inteligencia. the intelligence. Por tanto, para él es fácil This means that for him it is easy saber to en know qué tú andas. what you are doing. Tal vez tu pastor no te Your ve. pastors might not Tal see vez tu you. esposa no te Your ve. wife might not see Tal vez you. tu papá no te Your ve. father might not see you. Pero Dios But sí God, te ve. He Tal sees vez you. tú estás escondiendo algo que tú no quieres You que might nadie be vea. hiding something that you wish no Pero one could eso see. que tú estás escondiendo But this thing a that Dios you no are le hiding, a Dios no le es oculto. It is not hidden Porque from God. lo que tú estás haciendo, tú Because le estás haciendo what you are doing, a la presencia de él. you are doing it in His presence. Porque él es omnipresente. Because He is omnipresent. La palabra omni lo que quiere decir What es the word todo. omni means is Y everything. presencia es que And está presence presente. means that He Él is está present. en todo He is lugar. No everywhere. importa si tú te escondes en el Does not baño. matter No if you importa hide si in the tú vas a la bathroom. It discoteca. does not matter if you go to El the Señor club. va a estar ahí. The Lord will be there. Porque él es Because He omnipresente. is omnipresent. Gloria a Dios. Dale un Glory aplauso a be to Cristo. God. Give a round of applause to Christ. Diga conmigo, creyentes, Say it with me, believers, pero indiferentes. but indifferent. Aún David reconocía que Even no podía David- esconderse de Dios. Even David recognized he could not hide from God. Vayamos a Salmo 139, Let's go to the book of Psalms 139, desde el versículo 1 hasta el 10. from verse 1 to verse Y vamos 10. a ver unas cuantas cosas. And let us see a few things here. Gloria a Dios. Glory be to God. Salmo 139, Psalms 139, versículo 1 hasta el 10. verse 1 through 10. Dice así: The word says, Oh Jehová, O Lord, tú me has examinado. you have searched me. Diga conmigo, oh Jehová, tú Say me with has me. examinado O Lord, you have searched me, y conocido. and you know me.
Tú has conocido mi sentarme You y know mi my levantarme. sitting down and my Has rising up. entendido desde lejos You mis understand my pensamientos. thought afar off. Oiga bien, Listen very closely. has escudriñado mi andar y mi reposo, y You- todos mis caminos te son You conocidos. comprehend my path and my lying down, Pues aún no está la palabra en mi and are lengua, acquainted with y he all my aquí, ways. For there oh is Jehová, not a word on my tongue. tú las sabes todas. But behold, O Lord, you know it altogether. Detrás y delante me rodeaste, You have hedged me behind and before, y sobre mí pusiste tu mano. and laid your hand upon me. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Such knowledge is too wonderful for me. Alto es, It is high. no lo puedo comprender. I cannot attain it. Y aquí es que me gusta mucho lo que This is dice what el the part salmista. that I love, what the En el psalmist versículo says. 7 dice, Verse ¿a 7, dónde me iré de tu where can I espíritu? go from your spirit? ¿A dónde huiré de tu presencia? Where can I flee from your presence? Si subiera a los cielos, If I ascend into the allí heavens, estás tú. you are there. Y si en el Seol If hiciera I mi make estrado, my bed in hell, he aquí, allí behold, tú you estás. are there. Si tomare las alas del If alba I take the wings of the morning y habitar en el extremo del mar, and dwell in the utmost parts aún, of the diga sea, conmigo, aún stay allí with me, even there, me guiará tu your mano hand shall lead me, y me asirá tu and your right diestra. hand shall hold me. El salmista reconocía que no podía escapar. The psalmist understood that he De could la not omnipresencia y escape the omnisciencia de omnipresence Dios. of God. Para Dios todo For le es God- conocido. God No knows hay all nada things. debajo del There is sol, nothing under the nada, sun. absolutamente Nothing nada, under the que el sun, Señor absolutely ya no nothing sepa. that the Lord does not know El of. salmista reconocía The psalmist la recognized inteligencia suprema the de su supreme creador. intelligence of his creator. Pero la iglesia de Ololisea, But the church of Laodicea, la gente que están por ahí, por Santo Domingo, Puerto Rico, esa the gente, people that are over there in Puerto Rico, Dominican Republic, se están escondiendo they are y hiding, creen que Dios no lo está and they viendo. think that God is not seeing them. Y ellos no saben And they do not know que el Señor that the Lord sabe y conoce knows todas las intenciones del corazón. all the intentions La of the palabra del heart. Señor The dice word of the Lord says que un día nuestras acciones, that one nuestras day obras van a our ser actions, probadas our words will be tested. y van a ser pasadas por And they will fuego. be put through fire. Usted puede tener la apariencia You might have the de un appearance fiel creyente of de a Dios, faithful believer of God. pero si usted no está caminando bajo los diseños if de you Dios, are not walking under bajo los God, diseños, bajo la palabra de Under Dios, the word of God, usted no está haciendo nada. you are doing nothing. Usted puede que se vea lo que usted está haciendo que es muy bueno. It could seem that what you're doing Ahora is bien, ¿es very eso lo good. que el Señor quiere que usted haga? But is it what the Lord wants you to do? ¿Es eso lo que el Señor le ha dicho a usted que haga? Is it what the Lord told you to do? Porque una cosa es lo que digan los hombres, otra Because cosa es lo que diga el Señor. One thing is what men say, and another thing is what God says. Lo que el Señor diga What the Lord tiene says más peso has more weight que cualquier otra cosa en este than mundo. any other thing in this world. Es como dice la palabra de Dios It's like the word en el of libro God de says, Samuel, in the un book hombre of Samuel, llamado a man Saúl called Saul que quiso agradar a los that hombres, wanted to please man. pero se quedó sin la aprobación de los But hombres. he was y without sin the la approval aprobación of de man Dios. and without God's approval. El Señor le dijo, mira, Saúl, The Lord told him, look, Saul, yo quiero que tú te barates la nación de los amalecitas. I want you to Quiero que destroy mate todo. the nation of the Amalekites, everything. Ahora bien, Very well. vinieron los primeros tenientes, los que estaban cerca Those who were close de went Saúl, le there. dijeron, Those who were mira, close yo to creo Saul que, said to Saul, mira, look, el I ganado think está bien. that the cattle is, ¿Tú crees que it deberíamos- looks good. Should we Deberíamos matarlos de verdad, Should we porque kill lo it podemos and- usar y podemos sacarle and use it? We provecho. can use it for Y something. le dijeron, mira, And they said, look, ¿qué tal con la riqueza? what about the El riches? motín que hemos tomado, The plunder that we have taken. ¿qué hacemos? ¿Lo botamos a la basura What do we do? Do we trash o nos it? quedamos con él? Or do we stay Mira with que it? va a ser de mucha bendición para It's going ti, to be para tu of reino. such great blessing for you and your kingdom. Yo me imagino esa I conversación imagine that de Saúl con conversation esas personas of que estaban Saul cerca with de the él. people that were close to Saul. Ahora bien, no era lo que el Señor quería. But it was not what the Lord Porque hay wanted. cosas que el Señor There are things that a nosotros the nos Lord dice tells us que quiere que nos deshacemos de ellas. the Lord wants us Gloria to a get Dios. rid of certain things. Que
la botemos a la basura. for us to throw it away in the Y esas trash. cosas que el And Señor those nos ha things dicho que botemos a la that the basura, Lord que has no told tienen us to ningún throw away, interés al that Señor, do not have venimos y any lo interest to the tomamos Lord. para We traer come ofrenda a and Dios. we take it and we Y eso give it fue as lo an que offering Saúl to God. hizo And this is what con Saul did lo que el Señor le había dicho with what the Lord que told no him hiciera. not to do. El Señor dijo, The Lord said, esto es maldición. this is cursed. Este pueblo es maldito. people are Por cursed. tanto, yo quiero que tú Therefore, I desalojes, want you to get rid of mate them, kill todo everything, y no deje a uno. and do not leave not Pero one no, alive. But Saúl, no, Saul, Saúl quiso tomar he wanted to take el motín. the plunder. ¿Y qué pasó? And what Dice la happened? palabra del The Señor word of the Lord says que por cuanto that Saúl since desobedeció a la voz de Dios, Saul disobeyed the voice of God, Saúl fue desechado, Saul was rejected. fue quitado de su He was dominio. removed from his dominion. ¿Y qué pasó? And what happened? Dios se encargó God de put, buscar a una persona, he made sure porque he eso es would lo que hace el find Señor. another person, because this Cuando is el what the Señor Lord quiere does. hacer algo When the Lord wants to do en una something vida de una in the persona, life of a en una person, nación, in a llama nation, a alguien que he esté calls dispuesto, someone that is willing, porque el Señor es because espíritu the Lord is spirit. y es verdad, y And Él he anda is truth. buscando verdaderos And he is looking adoradores, for true worshipers, verdaderos servidores true servants que le adoren y le that sirven en worship and espíritu serve him y in en verdad. spirit and in